Nas próximas semanas, Portos de Galicia agarda poder adxudicar as obras de renovación dos pantaláns no peirao da Pobra do Caramiñal. Con esta actuación, que suporá un importante investimento que ascende a 1,3 millóns de euros, darase resposta ás principais demandas do sector profesional deste porto. Es la primera instalación flotante que se colocó en Galicia, con lo cual tiene necesidad de una mejora sustancial, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dotarlos de nuevos pavimentos, de pavimento sintético, metemos también torretas de alumbrado y de abastecimiento de agua que serán telegestionadas, ponemos escaleras para subir a los pantalanes si hay algún accidente, balizamiento en las puntas de los muelles, dotamos de alumbrado los pantalanes, que tienen una singularidad, que las farolas, para poder reponer las lámparas, se abaten para que sea un proceso sencillo que no necesite grúa. Y bueno, además dotaremos de fingers pilotados y que dan cabida a las embarcaciones que son mayores que para las que se diseñó inicialmente el pantalán, y esperamos que pronto se inicien las obras. A actuación que se executará na Pobra enmárcase no proxecto que ten en marcha o ente autonómico, dependente da Consellería do Mar, de cara á mellora e modernización das instalacións flotantes de atraque nos distintos portos da comunidade.